Muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo episodio aquí en mi podcast de español. Ahora un podcast donde hablamos 100% en español, un poquito de portugués tal vez si es necesario. Y hoy día también si es necesario un poquito de ¿cómo se dice? ¿Pernambuqués? Sí, pues sí. Un poquito de pernambuqués. Pues hoy estoy con una profesora que tal vez muchos de ustedes ya la conocen. Estoy hablando de yo le digo Jai, pero sería Jaiani, Jaiani. Ay, por Rai, favor. Rai. Mejor la profe Rai. Perfecto. Así que te voy a pedir rápidamente que te presentes para quien no te conoce, si es que hay alguien que no te conoce. Y ahí después vamos a nuestras preguntas. Va a ser como en un formato de entrevista hoy, así que estoy súper ansioso. Pero preséntate ahí para los que están escuchando y para los que están viendo también aquí el video. Vale, bueno, estoy un poquitico nerviosa, pero como ya dijo Rubén, me llamo Hayani, pero por favor, puedes llamarme Hai, así me gusta, ¿No está te perfecto. gusta tu nombre? Me gusta, pero es como un trauma de pequeña que mi tía cuando me iba a regañar era como, Hayani, Mm. Hai. y era y tenía que ser con ese acento, ¿no? Sí, claro. Entonces solo Hai está perfecto. No estoy acostumbrada a eso de podcast, entonces no sé muy bien cómo hablar en Ujú. relación a presentación, pero bueno, como ya saben, me llamo Hai, soy profesora de español y soy brasileña. A ver más. En ese momento yo creo que mucha gente ya toma un shock, porque con el español que tienes, de verdad que no parece que seas brasileña. No que parecer brasileña sea malo, nada, pero no, Claro, claro. pero estás en un nivel que ya ni se nota. Ay, muchas gracias. ¿Cómo, Pero cómo fue eso para ti, el tema de la pronunciación en el español? eso fue algo que a veces me preguntan y yo suelo decir que no tuve muchos problemas con la pronunciación, con eso de pronunciación, con eso de acento. Yo tenía un poco más de dificultad con la comprensión lectora, ¿sabes? Entonces ¿En leía serio? y a veces, sí, te digo, y no entendía muy bien la comprensión, de verdad. Yo Ujú. leía y, bueno, pero ¿qué pasó en esta historia? Sí. Pero de la pronunciación yo no tuve mucha dificultad, pero es algo con esfuerzo, es Ujú. realmente, es lo que siempre les digo a mis alumnos, es algo que es tienes que practicarlo, tienes que entrenarlo, porque así es que vas a conseguir una buena pronunciación. Ujú. ¿Sientes que Y bueno, tuviste una ventaja por ser de Pernambuco? sí, en algunas, eso digo también, algunos sonidos específicos, es como lo usamos aquí en Recife, que es donde vivo, donde soy de Recife, bueno, Recife, Ujú. siempre he vivido aquí, y por ejemplo, el sonido de la T es como igual que aquí, porque Sí. a veces en algunas palabras, por ejemplo, en portugués, a mi tía, aquí donde Tía. vivo decimos mi tía, y en otros lugares de Brasil, Tía. algunos otros lugares dicen mi tía, entonces Tía. es distinto. Ujú. Este sonido no lo tenemos aquí, Mm. pero bueno, lo de la pronunciación fue realmente con práctica, fue con Ajá. bastante práctica en varios contextos, tanto escuchando como hablando mismo. Yo hablaba sola, yo practicaba con todas las formas que podía. Eras como la típica loca que se pone a hablar sola en la calle y pensando cómo sería esto en español. Sí, hasta hoy, ¿sabes? Sí. Pensé que eso había terminado. No, Aún estás en esa fase de ser la loca que habla sola. sí, no la dejé. Todavía estoy en estas. Tú me decías que eras de Recife. ¿Toda tu familia es de allá? Bueno, cuéntame un poco ahí de tu lado más personal. Sí, somos de aquí. No sé si hay alguien que vive en otro lugar aquí de Brasil, no me acuerdo ahora, pero sí, creo que todos de aquí, tanto de mi familia materna como paterna, de mi madre, Ah, de mi padre, todo aquí. qué bien. Y tú, yo sé que tú, no sé si estás como novia y ya estás casada. Sí, casada. Casada y también sé que hace poco se cambiaron a una nueva casa, ¿no?
Sí, el año pasado, en septiembre del año Ajá. pasado. ¿Y cómo está la nueva casa? Ay, linda, Qué bien. No, y te pregunto porque pero eso, algo a mí tranquilo. me gusta mostrar ese lado como un poquito más humano de los profesores, como que a veces la gente, ¿sabías que una vez yo llamé a mí me gusta a veces llamar a los seguidores, así, de la nada. Me hacen una pregunta y yo los Ah, llamo sí. para conversar y responderles las preguntas. Eso es Ay, lo que me bueno. gusta hacer. Ujú. Y a veces, ¡ah! No puedo creer, Rubén me está llamando. Es Pero ¿cómo así? claro, Rubén de español, árabe. Entonces, como que a veces crean esa imagen y me gusta desconstruir esa imagen porque creo que es fundamental que el alumno sienta esa conexión con el profesor, de que no es alguien Ajá, así, no, es alguien que está contigo en ese proceso de aprendizaje y todo eso. claro. Por eso te pregunto ese lado más humano también. Ujú. Y siguiendo en esa línea de más humano, ¿cómo es tu... o sea, ¿quién es Rayani? Perdón, Hai. ¿Quién es Hai? Fuera de... ok, vamos a suponer que hiciste una live. Ok, estabas en una Vale. live con tu gente y todo eso. Y terminó la live. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es la vida de... ¿Cómo es la... ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿De qué se alimenta? ¿Se apagó la cámara? Cuéntanos un poquito de cómo es eso cuando se apaga la cámara. Vale, vale. Es difícil hablar de sí mismo, ¿sí? Cuando vamos a hablar de... Ay, Es pero a ver, más fácil chismear, ¿no? sí, pero hablar de uno. Bueno, soy un poquito impaciente. Por ejemplo, esperar. No me gusta esperar, por ejemplo, y en este contexto soy impaciente, pero una chica un poco tímida también, y eso fue una de las cosas más difíciles con este trabajo de ser profesora, Sí, porque porque me ahora acuerdo... eres una figura pública, ¿no? Sí. Ay, todavía... Entonces se apaga la cámara, eres un poquito impaciente, un poquito tímida y ¿qué más? Tímida, tímida. Me acuerdo hasta que en la época de la universidad, cuando me acuerdo específicamente una profesora que cuando estábamos en clase, los debates, ¿saben? Que siempre ponía la gente para hablar, los alumnos para hablar, y cuando me llamaba yo como que, no, no, ¿Cómo que te ¿sabes? gustó? Sí, y ella insistía como que, no, un poquito, Ray, vamos, Sí, vamos. sí, sí, sí. Y empezó con esto. Y después que empecé a dar clases de español, este sentido de mi vida, esta timidez, se fue un poco, ¿saben? Ujú. Pero todavía hay un poquito aquí dentro. Sí, no, y es interesante porque a veces eso también, hay mucha gente que está aprendiendo, tú ya estás en el punto que tú lo enseñas, pero hay gente que está aprendiendo el español y cree que a Sí. veces por esa misma timidez no puede hablar, no puede... ya que tú también eras tímida, me imagino Ujú. que también cuando empezaste a hablar el español también tenías un poquito de eso de la timidez de hablar con alguien. ¿Cómo fue para ti? Y si tuvieras que, por ejemplo, aconsejar a alguien que también tiene un poquito de timidez, ¿cómo lo harías al momento de hablar? Bueno, yo era, lo soy, pero un poquito, solo un poquito, ¿sabes? Ujú. Pero todavía soy un poquito tímida. Sí. Pero en relación a hablar español, en este sentido, yo no tenía mucha timidez. Entonces, yo intentaba todo lo que estaba No, no aprendiendo. te daba vergüenza, por ejemplo. No, no me daba vergüenza. Claro, no voy a decir que, ay, no, no tenía vergüenza. Claro, principalmente en el comienzo, Ujú. cuando estamos empezando a estudiar un nuevo idioma, es todo nuevo para nosotros. Entonces, sí, que nos, sabe, como que sentimos un poquito de vergüenza y es Claro, normal. Les digo eso a mis alumnos, es normal porque también pasó conmigo, estoy segura pasó contigo también con el portugués, ¿no? claro. Hasta el día de hoy, ¿sabes que yo me siento inseguro a veces hablando portugués hasta el día de hoy? ¿Hace Es en cuántos serio. años ya vives aquí en Brasil? Yo sé que ya completé Algunos 10 meses. años, 10 años desde que 10 vine, años, mira. pero Ujú, claro, no estuve los 10 años aquí, estuve en otros lugares también, pero ok, 10 años. Pero hasta el día ujú, de hoy a veces tengo una cierta inseguridad ujú. por el hecho que dicen, está em português. Ah, nossa, que sotaque engraçado. Nossa, você é da onde? Não sei o que. Aí,
Ah, vale. Ok. Ok. Eso del acento. Ok. Ay, 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 ay. Pero Entonces para volviendo ti no fue como una a barrera, ¿no? no, no fue como una barrera porque, claro, sentía un poco de vergüenza también, pero no era algo que me paraba. Claro, claro. Seguía. Las palabras que no conocía, bueno, decía, ay, es que no conozco esta palabra o es que Sí. no, realmente no, me olvidé, porque a veces sabemos, pero nos olvidamos. Eso Ujú. pasa con todos también, normal. Hasta en tu idioma nativo, ¿no? Materno. Claro, esto pasa mucho conmigo, ¿sabes? A Se veces te es olvida el como que portugués. no, por Dios. Sí, sí, Bueno, a eso mí también, pasa. a De- veces me da mucha... Yo, por ejemplo, cuando estoy en mis clases, yo tengo esto, ¿ok? Donde yo escribo todo. Sí. Y a veces, por ejemplo, me preguntan, profe, ¿cómo se dice tal cosa en español? Y yo como, Ujú, lo voy a buscar. ¿qué digo yo? Mira, esa es una pregunta tan buena que la voy a buscar para la próxima clase. Que no me acuerdo ahora. Y las, La de verdad. perfecta excusa. Porque a veces la gente piensa, wow, deben recordarlo todo, deben nunca olvidarse de nada. Ay, Y no es no. así. Incluso no conocemos todo de Exacto. nuestro idioma nativo. No conozco todo del portugués. Estamos Es acabando con nuestra imposible. reputación de Ay, profesores. por Dios. No, no. Por Dios. ¿Qué? Nuestros alumnos deben estar así. ¿Dónde cancelo mi suscripción? No. Ay, Pero y para terminar, el consejo es este, es intentar todo lo que ya sabes, que ya consigues, poner en práctica en las oportunidades que tienes. excelente. ¿Hace cuánto tiempo ya hablas español? ¿Se escucha eso? Ay, ¿se escucha ese Ay, ruido? sí, un poquito. Deben estar robando aquí al lado, no sé, pero hay como una ruido. Ahí terminó. Va, Ya terminó el asalto. vale. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ya te imaginas entrar aquí alguien, no sé cómo, No, por en Dios, por vivo? Dios. Rubén, Me daría no. muchas visualizaciones. ¿Hace cuánto hablas español? Ah, bueno, hablo español. Ya soy profesora hace 8 años y hablando español, ay, ¿sabes que no sé? Ocho, Más o nueve, menos. 10 años. Ah, o sea, lo que yo tengo de Más o menos. portugués, tú lo tienes de español. Sí, sí, más o menos eso. Con la diferencia que tú hablas el español mucho mejor de lo que yo hablo el portugués. Ay, no, no es para tanto. De verdad. Es que Hablas muy bien el portugués. tu pronunciación es muy buena, de verdad. Muchas De verdad. gracias. Y con el español, una pregunta en relación al español. ¿Qué experiencia, así como marcante, el español te proporcionó? Yo sé que deben ser varias, no sé, tanto viajes como personas y todo eso, pero, perdón. Perdón, es que corta un poco, no entendí tu Ah, pregunta. sí, sí. No, yo te digo, en relación al español, ¿qué tipo de experiencia eso te proporcionó? Me imagino que viajes y conocer personas, no sé qué, pero si tuvieras que, por ejemplo, citar cosas que pasaron, ok, esto fue a través del español. Experiencias en mi vida con el español. Ay, conocer a algunas personas, conozco a amigos, sí, que he hecho en mi vida. Tengo amigos mexicanos, algunos colombianos, entonces esto fue importante para mí en relación a mi vida, dice, ¿sí? Ujú, Con ujú. el español. En relación a principalmente, antes bueno, de todo, mi profesión fue lo que me dio la profesión que tengo hoy Ujú. y no me veo haciendo otra cosa. Wow. No me Wow. imagino. Tú decías que tenías un amigo colombiano. ¿Te han dicho que tu acento también es un poquito más colombiano? Si me han dicho, bueno, mi amiga colombiana me dice que tengo un acento un poquito semejante al de Puerto Rico. Ok. Entonces, ya no sé. Es una brasileña hablando español. Un español, ¿cómo se llama? Un multiespañol. Un multiespañol. Eso. Y siguiendo en esa misma línea, ok, de las experiencias que el español te ha podido proporcionar, la pregunta, te voy a dar el contexto de la pregunta que te quiero hacer. Cuando yo llegué a Brasil, cuando alguien me decía, ¿de dónde eres? Yo decía, de Chile. Ah, entonces tú hablas español. Yo decía, sí, sí. Y lo primero que la persona intentaba hacer era intentar hablar en español, pero pésimo. No lo voy a mentir. Era pésimo. ¿Por qué? Porque
nadie, hace 10 años por lo menos, no había mucho esa idea de que hay que estudiar español, ¿no? De que es como, no, eu me viro, ¿no? Y yo vi que realmente no conseguían se virar, era muy ruim, ¿no? El famoso pero que sí, pero que no, la pregunta, y empezaban a hablar todo con hito, como no sé, la fuetito y la Sí. Coca-Cola. ¿Quieres tomar una Coca-Cola. Coca-Cola? Entonces, ¿por qué te pregunto eso? Porque en los últimos años, por lo menos yo creo que eso ha cambiado un poco. Creo que el español ha tomado otra proporción en Brasil. Ujú. ¿Cuál es tu visión del español, por ejemplo, en Brasil? Y porque tu visión tiene un peso, porque en mi caso, ok, soy alguien que habla español nativo con su opinión, pero tú como brasileña que enseña español en Brasil, ¿cuál es tu visión en relación al español actualmente aquí? Bueno, yo veo que el español, el aprendizaje de español por los brasileños es algo que tiende a crecer, es lo que veo, por varios motivos. Por ejemplo, tengo una alumna que empezó a estudiar conmigo, empezó a estudiar con Programa S, que es mi curso completo, Ok. y ella empezó a estudiar español porque desafortunadamente perdió una oportunidad de trabajo en una empresa porque no tenía el español, porque no sabía el español. Wow. Entonces, es algo que da una frustración, ¿no? Claro, claro. Y después de esto, ella, no, bueno, voy a empezar a estudiar español, porque es triste, ¿no? Es una oportunidad que se pierde, pero bueno. Wow. Entonces, por motivos de trabajo, es algo que tiende a crecer también. Por viajes, porque, bueno, no ahora a causa de la pandemia, Ujú, ujú. ¿sí? Pero es algo que es un poco más fácil hoy en día viajar, principalmente teniendo en consideración que Brasil es un país que los vecinos hablan español. Todos nuestros vecinos hablan Exacto. español. Entonces, hay 21 países que hablan español. Entonces, es mucha gente que habla el idioma. Y en cuestión de viajes, de trabajo, de también desarrollo personal, ¿sabe? Realización personal. Veo que también crece bastante este Sí. sentido. Um, ay, si fuera a decir solo una frase, diría que el español en Brasil, la situación actual del español en Brasil sería que tiende a crecer y Ujú. que está creciendo. Mucho, Sí, mucho. demasiado, demasiado. Sí, yo por ejemplo, tú hablabas de esta chica ¿te acuerdas del nombre de esa alumna o no? De la que perdió el trabajo. Ay, no sé si, si No, no te digo el preocupes, no te nombre. preocupes. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás, actualmente aún doy clases en algunas empresas, pero ya no es mi trabajo principal. Pero por muchos años fue solo con empresas. Y era exactamente lo que tú decías. O sea, por ejemplo, como yo era el profesor de algunas empresas, el jefe de alguna empresa llegaba y me decía, Rubén, ¿quién es el alumno que más se destaca en español actualmente? ¿Por qué? Porque estaban buscando personas que pudieran pueden tener un aumento, cosas así, crecer dentro de la Sí. empresa y le iban Ujú. a dar prioridad a las personas que estaban con español. Sí. Para mí era un poquito triste porque pues, me encantaría decirles a todos, ¿ok? Pero no, habían Ujú. unos que realmente tomaban el español mucho más en serio. ¿eh? Sí. Y habían unos que no, estoy haciendo clases de español porque tengo que hacer clases de español. Pero hay unos que veían la oportunidad y esos crecieron en la empresa por el español. Y actualmente, esto lo digo por experiencia propia, el Ujú. inglés, por ejemplo, hoy es casi una obligación. El diferencial hoy se va más por el lado del español. Entonces realmente en Sí. el mundo corporativo va a crecer mucho más. ¿eh? Y como tú decías, el tema también, yo creo que también va por un tema cultural, porque ahora, por ejemplo, muchos artistas latinos están en su auge. Y eso también acaba trayendo a mucho más gente que quiere aprender el español porque quiere empezar a entender mejor las canciones, quiere entender, porque me gusta tal cantante, lo quiero conocer mejor, y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay muchas cosas como que están atrayendo más gente al español.
Sí, a veces pienso como que ¿cuántas, cómo era el acceso a la cantidad de películas, series, canciones que teníamos del español hace no sé cuántos años específicamente decir, pero Claro. hace unos años y ahora? 15, 20 años atrás. ¿Cuántas? Sí, ¿cuántas? ¿Cómo era? Y hoy tenemos muchas más herramientas, muchas más Ujú. posibilidades, mucha más facilidad de aprender español desde tu casa. Exacto. Eso me hace pensar en una pregunta que recibí, que yo vi que recibí en el Instagram. Uy. Eh, quem pensa só em como ganhar dinheiro não vai gostar dessa pergunta, né? Mas como eu sei que você ajuda bastante no seu Instagram, eu também, acho que não tem problema nenhum ler essa pergunta. Uma seguidora pergunta assim, não sei se dá para ver, tá aqui. Fala assim, um consejo para quien está estudiando de forma independiente, sin cursos o recursos. Uhum. Por isso eu digo, quem só visa ganhar alunos para ganhar dinheiro, não responderia essa pergunta porque como é que eu vou ensinar as pessoas a estudarem sem mim, né, como professor? Mas acho que isso é Sabes que super... yo recibo mucho ese tipo de pregunta también. ¿Cómo lo ves? Yo te digo, porque yo, por ejemplo, y aquí lo digo de nuevo, y lo digo en la cámara, lo digo en el podcast, puedo salir a la ventana ahora a gritarlo a la ciudad. Yo digo, para aprender el español, no es necesario un profesor. Cualquier persona puede aprender. Lo que el profesor va a hacer es otra cosa, o sea, es ayudarte con correcciones, te economiza un poquito, te ahorra un poquito de tiempo. O sea, hay ventajas, pero sí se puede estudiar solo. Ya que tú también recibes esa pregunta, ¿cómo la sueles responder, por ejemplo? Bueno, suelo responder así, que estoy de acuerdo con lo que dices, que es posible Sí. aprender un idioma solo, el Qué español, bueno que por estás de ejemplo. acuerdo, porque si no íbamos a empezar aquí una pelea. ¿Qué? ¡Ay, no! No. Sí, estoy de acuerdo que es posible aprender español o, bueno, idioma solo, Sí. pero también digo mi opinión en un sentido bien sincero, de que al mismo tiempo que digo que es posible, pero ¿cómo hacerlo? Vale, tienes que buscar tus propios materiales, hacer tu rutina de estudios, porque sí, hay que estudiar. No es solamente, ay, yo vi una película, yo vi una serie, yo Escucho veo música. series, sí, y escucho música en español. No es así. Hay que utilizar los materiales disponibles que tenemos, los materiales gratis como música, como películas, series, de una manera como un material de estudio. Y es Un esto lo que hace, complemento, ¿no? y claro, como un complemento. Porque muy importante también, ¿sí? Importante, necesario porque es otra forma de poner en práctica. Es un complemento perfecto, me encanta. Siempre hago directos con música, con series, Ujú, películas, ujú. bueno, porque vale la pena, merece la pena hacerlo. Pero, entonces sí, que es posible, pero te, te va a tardar un poquito más en ver resultados, en ver evolución. Pero claro, consigues, ¿sí? Sí. Porque es lo que dije, tienes que tú sola, buscar tus materiales, hacer tu rutina como cronograma, ¿sí? Ujú. Hacer tu rutina, tus estudios de actividades para poner en práctica, ejercicios para comprobar, a ver cómo está, porque sí, también es necesario estudiar gramática. Es todo un conjunto, porque ¿Sabes veo que hay qué? mucha gente que no le gusta la gramática. Ay, no, que no me gusta la gramática, pero es la base, es lo que te va a ayudar a hacer tus propias frases, a formar tus frases y comunicarte de una manera correcta, que se entienda. Sí, Tú dime. sabes que actualmente yo estoy como... El internet es... Mucha gente habla en internet, ¿no? Tú hablas, tú puedes criticar y tú puedes hacer un montón de cosas. Y hace unas semanas atrás me llegó un seguidor, me envió un story de otra persona, no voy a decir quién porque sería súper antiético, Ujú. pero
de alguien diciendo que en 2021 la gramática ya no era tan necesaria. Y este seguidor me lo envió porque sabe que yo, si hay una de las cosas que yo predico, que un mensaje que yo llevo adelante, es el hecho de que la gramática es probablemente una de las partes más importantes del idioma, sobre todo en el español, porque como cambia mucho con el portugués, si no entiendes la gramática del español, vas a hablar siempre un portuñol. Entonces, claro, tiene que haber un equilibrio entre un buen vocabulario, pero también una buena gramática. Y qué bueno que tú también eres de esa idea, porque si no también ya terminaba el podcast por aquí. No. Bueno, ya está, chao. Pero qué bueno que aún hay gente que ve la importancia de la gramática. Y solo para resumir, entonces, lo que esta chica había preguntado era de cómo hacerlo sola. Entonces tú lo recomendarías con tener un buen plan de estudios, una buena rutina de estudios. Sí, tener un buen plan de estudios, una rutina y poner, porque es importante también decirlo, que hay estudiar gramática, todo, pero de manera contextualizada. No solo como memorizando reglitas. Sí, no es solo saber, como que hay, por ejemplo, no sé, casa es femenino, no sé, coche es masculino. No, es con contexto, poniendo en una frase, viendo en diálogos, en textos. Exacto. Contexto, esto es muy importante. Y eso sabías tú que en nuestro proceso natural de aprendizaje. Yo, por ejemplo, ahora tengo a mi hijo que tiene 1 añito, Zaki. Y, por ejemplo, él no habla, pero él entiende mucho. ¿Por qué? Por contexto. Por ejemplo, con Zach, para los que no saben que es mi hijo que tiene 1 año, yo hablo en portugués, en español y también un poquito en inglés. ¿Por qué? Porque creo que es súper importante en el mundo de hoy, mientras más idiomas mejor. Y una vez estábamos como en el parque así de donde yo vivo, y él estaba apuntando los árboles, estaba apuntando los árboles. Sí. Y como yo vi que él estaba muy como conectado con eso en el momento, yo dije, le voy a enseñar cómo es árbol en inglés. Le dije, that's a tree, que sería, eso es un árbol en inglés. Le dije, that's a tree. Y él se rió, empezó a reírse. Al otro día, cuando salí a la calle con él, yo le dije, hijo, it's a tree. Y él, ¿sabes lo que hizo? Apuntó directamente al árbol. ¿Por qué? Porque contextualizó aquella palabra con aquel momento. Sí, claro. Y en un día, probablemente si yo hubiese dicho a tree, no, porque no era el momento. Entonces, contexto. En nuestro proceso natural, por contexto, exactamente. Y solo para terminar, lo de estudiar solo, de la pregunta, que sí, que incluso empezaste a hablar un poquito del tema, sobre el profesor, que sí, para terminar, es posible aprender español. Lo que tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta es que tú vas a ser tú sola, tienes que buscar solo tus materiales y todo. Y con un profesor, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un profesor? Tu proceso acelera. Y cuando acelera, calma, no digo, tú vas a hablar español perfectamente en un mes. No es esto que quiero decir, no es esto. Pero acelera, porque ya recibes el plan de estudios, ya es solamente trabajar con esto, ¿sabes? Cuando ya recibes los contenidos, los materiales para poner en práctica, para sacar tus dudas, tener realmente una persona que te acompañe. Entonces, esto es lo que hace un profesor y es totalmente de acuerdo. La más grande ventaja que veo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Resumiendo, es posible estudiar solo si tienes un buen plan de estudio. Porque necesita mucho más esfuerzo, ¿sí? Claro. No que no necesitas esforzarte cuando tienes un profesor ayudándote, claro, pero es mucho más, sí. Como que el doble, el triple. A veces, por ejemplo, el tema de, que yo no tengo dinero para estudiar. Quiero ser lo más sincero aquí posible, ¿ok? Y lo más humano posible.
Yo vengo de una familia súper humilde, súper humilde. Eu sempre conto que, em português, quando eu nasci, nem berço tinha. Então, tipo, meus pais me deixavam aquelas caixas de onde vem tomate, aqueles papelão. Assim, nesse ponto. Então, tipo, eu não tive como fazer um intercâmbio, não tive como fazer aula particular, não tive... Um monte de coisas eu não tive acesso. ¿De qué? Para aprender el portugués. No começo era inglês, né? Que eu queria primeiro aprender inglês, Ah, né? sí. Pero tú sabes que yo tampoco hice intercambio, ¿sí? Nunca, No, nunca. ¿por qué te lo digo? Porque si uno se enfoca en lo que no tiene, uno como que se queda ciego a lo que sí tiene. Entonces a veces el hecho no es el dinero, a veces es simplemente la disposición de tener la disciplina de estudiar. Y claro, si llega un momento en el que puedes hacer un pequeño sacrificio y tener un profesor, tener algún plan de estudio con un profesor, es súper válido también. Hoy en día hay Claro. tantas formas de poder tener contacto con un profesor, tantas formas, que a veces el simple hecho de dejar de comer, no sé, una pizza al fin de semana, ya te ayuda, por ejemplo, a eso. Pero ahí, de nuevo, a veces la persona no está dispuesta a sacrificar otras cosas para alcanzar otros objetivos. Por eso le digo, no estoy diciendo esto de que Rubén tiene una buena situación. No. Yo ya tuve la situación donde yo tampoco podía hacer nada. ¿Entendió? Conozco mucha gente que sueña con el intercambio porque piensa que el intercambio mágicamente enseña español. ¿Cuántos ¿Cómo lo aprendí brasileños? yo? ¿Cuántos brasileños que quieren aprender inglés se van a Orlando y no aprenden inglés porque en Orlando solo hay brasileños? No está en el viaje, está en que cuando tú llegas a un intercambio, o tú hablas el idioma o tú hablas el idioma porque estás en ese lugar. Pero yo puedo hacer eso, tú puedes hacer eso en tu curso, yo puedo hacer eso en mi comunidad, donde la persona simplemente tenga esa disciplina. Tengo alumnas que están en España, viven en España y, profe, estoy aquí hace un año y no consigo. Wow. Por favor, ayúdame en todo. Y ahora es mi alumna de Programa EC, que es mi curso. ¿Qué es ese? Español bueno, Conectado, ¿no? Programa EC, sí, Programa Español Conectado. Y y por eso, bueno, están hace un año y no está fácil. No consigo todo, necesito. Vale, te ayudo. Y están ahí, ¿sabes? Increíble. Increíble. No, te digo eso porque si a una persona le sirve ese consejo de que pare de mirar lo que no tiene y vea lo que sí tiene en su frente, si a una persona le sirve ese consejo, pues ya estamos ahí con la clase validada. Jai, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Conversamos bastante. Yo no sé exactamente cuántos minutos va a tener, pero fue bastante. Estoy viendo tal vez incluso si no sé, si lo divido ahí en dos partes. Aún voy a decidir eso. Pero vale. Bueno, para los que no te conocen, ¿cómo es tu arroba en Instagram? @espanhol conectado. En portugués. Espanhol conectado. Espanhol con NH, então. Conectado. Sí, con NH, Español Conectado, tanto en YouTube como en Instagram. Excelente. Pues nuevamente muchas gracias a Jai. Gracias por invitarme, Rubén. Que no sea la última vez, ¿ok? Tienes que aparecer otras veces por aquí. Yo a Jai la conocí, fue una de las cosas buenas que me trajo la cuarentena, porque nos conocimos ahí en la cuarentena. Me acuerdo que estaba en la casa antigua aún. Yo también. ¿Verdad? Los dos estábamos Yo también en la casa de mi mamá. Wow. Cómo las cosas cambiaron, ¿no? Los dos cambiamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias y que podamos ahí futuramente seguir haciendo cosas juntos y pues que tu historia sirva como ejemplo para los brasileños que quieren ahí seguir aprendiendo el español. Y muchas gracias por haber escuchado el podcast o haber visto este video de podcast también. Y te veo a ti o te hablo a ti en el próximo episodio aquí de nuestro podcast en español Raiz. ¿Sabes por qué digo Raiz? Porque não quero que seja um espanhol Nutella, né? Que o pessoal fala muito de Nutella, né? Não, raiz mesmo, sem mimimi, raizão mesmo. Por isso se chama espanhol raiz de espanhol. Um forte abraço e te veo no próximo episódio.